Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves, en punto de las 7 de la noche, tenemos un programa de Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión, pues, van a ver el tema es interesante y vamos a darle la bienvenida a la doctora en Historia, Úrsula Camba. ¿Cómo estás, Úrsula? Bien, Arturo, contenta de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, gracias. Vamos a aprender un poquito acerca de, ahora con esto yo te decía, acababa como la temporada del programa de Cerrados en Pandemia. ¿Y qué había pasado con estas pandemias? Bueno, acabó la temporada, pero no acaba la pandemia y vamos a hablar un poquito de eso, cómo era que acababa o daba fin a alguna pandemia o epidemia, ¿no? Durante el virreinato, que es lo que manejas tú. Pues sí, en realidad es que estamos muy acostumbrados, o estábamos muy acostumbrados a tener como todas las epidemias bajo control, como que la ciencia médica nos había cobijado y pues realmente pues la viruela estaba erradicada, había escasísimos casos de sarampión, por ejemplo. Todo parecía muy bajo control hasta que llegó este virus que nos desconcertó a todos y que nos regresó, pues sí, a esos fenómenos mundiales de epidemias terribles que se cebaban sobre todo el mundo con esta sensación también de como de desamparo, de desconcierto, como de no saber. Hay que recordarle al auditorio, Arturo, que la teoría del contagio, saber pues que hay un animalillo, bicho, bacteria, virus, como le quieras llamar, que es el portador, el que contagia la enfermedad, es algo que no se sabe en los siglos XVI, XVII, XVIII. Entonces, claro, las medidas que se van a tomar para poder atacar o tratar de que cedan las epidemias, pues van a ser realmente de muy baja eficacia. Porque además las preocupaciones de aquel tiempo son distintas a las de ahora. Y no solo las preocupaciones, las motivaciones, las estrategias para curar y los remedios para curar son realmente muy distintos. Entonces, efectivamente la pandemia nos sirve para distanciarnos de ese pasado y acercarnos, es una paradoja. Es muy interesante porque por un lado es como estamos en otro momento y en un año dieron con una vacuna, en menos de un año dieron con una vacuna o varias vacunas, ¿no? Pero por el otro lado fueron meses de incertidumbre, de temor, de dolor, de pérdida, en las que todos de alguna manera nos podemos sentir identificados, ¿no? Sí, 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 por lo menos en cada familia hubo un caso o del conocido, del amigo, siempre supimos de algo, ¿no? Que afortunadamente ya no. Pero en ese entonces, como dices, los remedios eran otros, las circunstancias también eran otras, pero también, por ejemplo, el conocer o el saber, ¿no? Pues la enfermedad o qué es lo que tenían que, cómo se daban cuenta, porque ellos no sabían ni lo que tenían. Bueno, la gente en general sabe, ¿no? Que cuando llegan los españoles llegan con una serie de virus y de bacterias que aquí no existen, no se conocen. De acá para allá se llevan algunos males, que ahorita te voy a decir cuáles son, pero digamos los españoles traen, pues, ¿qué te digo? Sarampión, viruela, influenza, tifo exantemático y esto que los indígenas llaman, porque no lo conocen, cocolistli, que es peste, como una peste, como una enfermedad, pues que hay como diferentes síntomas, ¿no? Que es una de las causas de la caída de la ciudad a manos de los españoles. No solo es el ataque por agua y el ataque por tierra, sino la enfermedad que se llama Cuitláhuac, que es el penúltimo Tlatoani mexica, y pues a muchos que están contagiados de ese mal. Entonces, ¿qué sucede? Que pues no tienen defensas para eso, pues es parecido al COVID. O sea, es un virus que aparece y que nadie tiene defensas para eso y pues eso de la inmunidad de rebaño pues se está visto que se lleva por el camino a un montón de gente, ¿no? Entonces, lo que dicen las crónicas, por ejemplo, lo que dice Bernal es, los indígenas tienden a lavarse mucho, esa es una costumbre que ellos tienen, y a los ojos de los españoles eso empeora la enfermedad, ¿no? Y entonces están llagados, están tirados,
les sale como, y dice en alguna parte, les purga como maíz mascado de las orejas, ¿no? O sea, de los oídos, o sangran, tienen hemorragias internas. Es decir, ¿y qué es lo que se hace? Bueno, por un lado, pues se intentan como las rogativas, que aún, a lo mejor en este siglo, donde uno puede creer lo que uno quiera, puede ser budista, vegano, católico, cristiano, evangelista de los últimos días, qué sé yo, puede parecer raro, pero en ese tiempo es como, esto es lo que puedes creer y esto es lo que todos creemos y compartimos en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Bueno, que hay que apelar al favor divino, que hay que pedirle no solo a Dios, sino a los santos, que son sus intercesores más importantes, además de la Virgen, pues que ceda la epidemia o, no sé, sacar las imágenes, que esa es una cosa que dices, pues claro, se contagiaban más, porque sacaban la imagen a pasear por las calles, iban todos ahí apelluzcados en las calles, pues lógicamente se contagiaban, pero es que no lo sabían, ¿no? Y en último término, digamos, la solución o el destino de la persona está en manos de la divina providencia. Es decir, eso lo va a decidir Dios. No hay como tampoco así demasiado que hacer, porque va a quedar en manos de Dios y Dios va a decidir cuál es el destino de la persona que está enferma. Claro, y si no ellos, ¿qué curativas tenían o en cuanto a quizá hierbas, lavados? Afortunadamente se aseaban, pero ¿qué más pueden hacer? Es que, mira, la teoría humoral, que es la teoría médica que trajeron los españoles, los europeos, explicaba la enfermedad de la siguiente manera. El cuerpo está compuesto de 4 humores, que son la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Esos 4 humores tienen una correspondencia con 4 órganos del cuerpo, que son el vaso, el cerebro, el hígado y el corazón. Y 4 elementos de del mundo, digamos, elementos naturales, que son tierra, agua, fuego y aire. Entonces, un desequilibrio tanto en el exterior como en el interior es lo que provoca la enfermedad. A pesar de que Galeno estaba más, Galeno, el médico romano, pues del que proceden muchas enseñanzas también, a pesar de que Galeno señalaba que tenía que ver más con la pureza del aire, con ciertas cosas que comías y tal, lo que prevaleció fue la teoría humoral. Entonces, ¿qué provocaba la enfermedad? Un exceso de humor. Puede ser humor sanguíneo, humor flemático, humor, por ejemplo, la bilis, o humor melancólico. Los melancólicos son un exceso de bilis negra, por decirte algo. Entonces, ¿qué se hace? Hay que purgar de diferentes maneras. ¿Qué se mandan? Vomitivos, lavativas, sangrías. Las sangrías en partes del cuerpo para dejar salir el humor, que es digamos que en exceso es el que está provocando la enfermedad. Luego hay unos remedios que dices, no, pues es que con esas sangrías, pues cómo se iban a componer, en realidad lo acababa de empeorar, ¿no? Y algunas hierbas, pero es interesante porque nosotros, por ejemplo, tendemos a asociar al médico con el cirujano automáticamente. Para nosotros un médico es un cirujano. En aquellos siglos, la medicina y la cirugía están separadas, porque la cirugía tiene que ver más con un oficio como el de un barbero que con un médico. Es decir, un cirujano puede ser el que te saca una muela, el que te cura las llagas, es decir, el que está en las partes externas del cuerpo, ¿no? Y un médico ve justamente esta parte interna y luego, no sé, manda al boticario que te haga una receta que puede tener polvo de amatista con hojas de lavanda, con cosas que a lo mejor, pues, no eran muy curativas, pero pues no se morían. Esa es otra cosa. La gente soportaba enormes cantidades de dolor que nosotros ahora no soportaríamos. O sea, acostumbrados a los anestésicos, a la penicilina, a los antibióticos, un montón de cosas que nos quitan el dolor o las infecciones y que en aquella época no existían, pues la gente se la aguantaba también a la macha, ¿no? Sí. Y bueno, qué sé yo, pues hierbas de repente como el epazote, ¿no? O la ruda. Yo la he encontrado, por ejemplo, en procesos de inquisición, que curanderas la utilizan.
Obviamente la planta de maguey, todo lo que salga así del maguey, del nopal, se utiliza también porque tiene propiedades curativas. Entonces, sabes que la gente tiende a pensar que llegó como el saber europeo y entonces se hicieron a un lado los saberes prehispánicos, y no es así. De alguna manera se conservaron porque además los médicos que llegan siempre son muy poquitos. No solo son muy poquitos, sino que la carrera no tiene tanto prestigio como uno podría imaginarse. O sea, en la universidad la carrera que más prestigio tenía era teología, por decirte algo, cánones. Y medicina era como una cosa, y sí, estaba pues, pero en realidad muchos años solo funcionó como una cosa como para apostillar los títulos españoles. Venían los médicos, entonces, ok, usted estudió medicina en España, bueno, aquí como que le valido el título y ya puede ejercer. Pero no hay esta cosa como de hay médicos en todos los rincones del virreinato. Entonces, por supuesto, pues de alguna manera se seguía apelando en muchos lugares a los saberes locales, ¿no? Y a las formas de cura locales, siempre y cuando no involucraran plantas, por decirte algo, que se usaban en la época prehispánica y que tenían propiedades alucinógenas como el peyote. El peyote estaba prohibido por la Inquisición, pero muchas otras plantas se utilizaban y se consumían, digamos, con regularidad sin que hubiera como mayor problema. Porque hay toda una leyenda negra, ¿no? Como de, ay, es que entonces todos los saberes de los indígenas los tiraron a la basura, no los volvieron a usar, y no es cierto, hay también una recuperación, porque las mismas garras, digamos, de los funcionarios o de los médicos no llegan a todo el territorio, que es enorme. Claro, que ese es el mito que nosotros tenemos, pero también hay otro, y lo comentabas hace rato, el que todas las enfermedades nos las trajeron, ¿no? Todos los virus y demás, nosotros estábamos súper bien, y vienen y nos traen todas las enfermedades, y pues tampoco no es cierto. Hay dos enfermedades de exportación americana. Cuando digo americana me refiero pues a todo el continente, ¿no? Pero una principal que es una con la que llega quejado, es decir, Colón viene a América, llega a las Antillas. Recordemos que Colón pues se muere pensando que llegó a Asia, y uno de sus pilotos, de sus marineros más diestros, es Alonso Pinzón. Regresan digamos, en dos carabelas, una naufraga en las Antillas, la famosa Niña Pinta y la Santa María, una naufraga, regresan dos. Y Alonso Pinzón llega un mes antes que Colón a España, pero llega muy enfermo de algo que nadie sabe muy bien a bien qué es, ¿no? Con mucha fiebre, con unos dolores terribles. Y después sabemos que de lo que muere es de sífilis, que le llaman mal gálico porque al parecer no hay un consenso en torno a esta enfermedad en particular. Hay quien dice que llegó a Europa con estos primeros marineros, estos primeros exploradores que vinieron, se corrió y después entró, digamos, se contagió en las campañas en Francia, y por eso le llamaban el mal gálico, porque había como regresado por Francia, pero el origen es americano. Y hay quien dice que hay dos cepas distintas, ¿no? Una americana y una que se dio allá. Ese es un debate que lleva años, pero es importante señalar que sí, que llevaron una cosa que para ellos era en ese momento desconocida y para la que tampoco tenían defensas, y que se contagiaron todos, bueno, no todos, se contagió muchísima gente. Eso por un lado, y la famosa modorra. La modorra era una cosa que les daba a los europeos que llegaban a América, que era una especie de letargo, como un adormecimiento, una pesadez, que los tiraba en la cama, al punto tal de no poderse levantar y algunos morirse de modorra. Es una cosa muy chistosa, porque uno de la modorra es como que, bueno, cuando te despiertas así como somnoliento y tal, ¿no? Pero la modorra era una cosa que, sobre todo a los españoles que venían a América y recién desembarcaban, no sé, en Veracruz, y caían enfermos nada más bajarse del barco. ¿No? Que puede ser una cosa del clima, qué sé yo, o sea, de lo que comían, vete a saber, ¿no? Cambio de latitud, cualquier cosa. Pero es una cosa que reportan los europeos. Y otra cosa que hay en las Antillas, que es una cosa pavorosa, que son las niguas, así les llaman. Las niguas es pues un bichito
que se te mete entre los dedos de los pies, principalmente, y es como el de, ¿cómo se llama Fray Bartolomé de las Casas, que había vivido en las islas, dice, es como el tamaño de una lenteja, y hasta tienen una técnica para sacarlo. Hay que pinchar con una aguja para sacar el huevecillo, porque si lo rompes, se rompe por dentro y te andan por dentro de la piel. Y era una comezón espeluznante, al punto tal de que, por ejemplo, en el caso de los pies, llegaban a tener que amputarles los dedos de los pies o los pies, ¿no? Que es lo que te digo, ¿no? O sea, nosotros nos cuesta como visualizar ese mundo sin medicamentos, sin remedios realmente eficaces y aguantando dolores, comezones, o sea, nos pica un mosco y ya estamos desesperados, imagínate, ¿no? Con los animalejos esos metidos abajo de la piel. Entonces, también hubo esos intercambios de cositas, llamémosle, que se llevaron para Europa, ¿no? Que no hay que desdeñar tampoco. Exacto. Y lo que ocasionaba, pues en ese entonces era disminución de la población, ¿no? O sea, morían cantidades enormes. Sí, en el caso de los indígenas, efectivamente, fíjate, los africanos que llegan en los barcos como esclavos tienen más resistencia y más defensas, en muchos casos porque han estado en contacto, ¿no? Los portugueses ya tienen mucho tiempo con enclaves, digamos, negreros, como se le llamaba, para traficar esclavos con las tribus locales. Y entonces tienen, o hay muchos negros que vienen de Sevilla. Sevilla tiene una población africana grandísima de negros y mulatos, muy, muy importante. Sevilla es el puerto, digamos, la puerta a las Américas más importante, el único, digamos, casi de España y el más importante de Europa. Y ya tienen, digamos, una cierta inmunidad porque han tenido contacto, cosa que no tienen los indígenas y que efectivamente la población decae escandalosamente. Es una cosa terrible, que la reporta incluso Fray Bernardino de Sahagún. Cuando está en Tlatelolco, dice, yo mismo tuve que enterrar a muchísimos, miles de cientos de cadáveres. Él se enferma de esa peste, pero no se muere, probablemente porque tiene una inmunidad previa. O sea, cae muy enfermo y sobrevive, pero reporta que los muertos se cuentan por miles. Y digamos que la corona intenta, infructuosamente, en algunos momentos, en otros con más éxito, una cierta protección a los indígenas para prevenir lo que pasó en las Antillas, que en las Antillas se murieron prácticamente todos, o sea, quedaron 3 o 4. Ya acá se empezaron a hacer como otras políticas de protección, como para evitar el maltrato y tal, pero igual ya se habían muerto por miles, pues sí, porque no tenían defensas para las enfermedades. Y no es una cosa de, ay, es que los malvados los traían en una maleta y cuando llegaron los sacaron, ¿no? Y se los echaron. Porque bueno, también hay una tendencia como a pensar en la vileza y en la maldad de los españoles como si fueran naturalmente malvados, ¿no? Como villanos de película. Esto quizá entonces pudo haber sido pues también lo insalubre del lugar, que no sabían tampoco, ¿no? O sea, no sabían todavía este tema, qué sí era saludable y qué no era saludable. Entonces, pues ellos en el ambiente que se vivía en ese contexto, pues el agua sucia, los alimentos, o sea, no se sabía un poco de nada de esto. Sí, es que es muy curioso porque piensan, por ejemplo, que los astros, ¿no? Y su posición influyen en los padecimientos del pueblo, ¿no? Que si la luna está menguante, que si la luna está creciente, ¿no? Que si Venus, qué sé yo. Entonces, se recomiendan ciertas cosas, pero sí, efectivamente, pues los canales, ¿no? Llenos de inmundicias, de excremento, de cadáveres de animales, de lodo, pues tampoco ayudan, ¿no? Mucho. Y tampoco hay esta cosa de bañarse diario. O sea, no es que fueran especialmente sucios, pero no hay una cultura del baño diario 3, 4 veces. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que hay que esperar en el remedio? Pues sí, como la piedad, te digo, el designio de la divina providencia, dejarlo en manos de Dios, y pues como esta cosa de acompañar al enfermo, que eso sí es muy importante. Fíjate que la raíz, por ejemplo, la palabra hospital tiene la misma raíz que hostal, ¿no?
que hospedaje, que hospedar, que es dar abrigo, cobijar, ¿no? Como socorrer. Entonces los hospitales servían no nada más para curar a los enfermos, sino atendían, por ejemplo, a peregrinos, a viajantes, a gente, pues para que no durmiera en la calle, ¿no? Tenían a lo mejor un portal o una cierta sección donde, bueno, pues por lo menos que pase aquí la noche y ya, pues en la mañana será que, no sé, se va a pedir limosna y tal. La caridad es algo que tuvo una gran importancia en la fundación de hospitales, y eso es algo que la gente también desconoce. Se fundaron muchísimos hospitales en Nueva España para diferentes cosas. Es decir, había un hospital que era el Hospital de las Bubas, que era justo para sifilíticos. Estaba el hospital, el Real Hospital de San José de los Naturales, que era un predio grandísimo, digamos, por donde está la Latino, grandísimo, que atendía solo a indígenas. El Hospital de Jesús, que fundó Hernán Cortés para españoles, el Hospital del Divino Salvador para mujeres dementes, el de San Hipólito para locos y ancianos, el de San Juan de Dios. Es decir, hay muchos hospitales y la gente desconoce que había muchos hospitales, pues para tratar de aliviar, si no curar, aliviar y acompañar al enfermo. Y eso es como una cosa muy importante que está asociada a la caridad, que es una de las virtudes teologales más importantes. Porque la caridad te salva, ¿no? En la medida en la que tú eres caritativo, que eso es algo a lo que apelan mucho los, de pronto los que piden limosna para los hospitales, es sálvate, salvando, dame dinero para que te salves y con ese dinero pues es como que tranquilizas tu conciencia, pero también me ayudas a mantener a estos que tengo en el asilo o en la casa hogar. Exacto. Y también para esta parte caritativa, pues estaban los conventos, ¿no? Porque también las madres, las monjas, ayudaban y también ellos, pues cooperaban. Es que fíjate que las monjas, hay que recordar que las monjas entran al convento y nunca más vuelven a salir. Eso también hay que tenerlo presente, porque de pronto se nos olvida que eran esposas de Cristo y en tanto esposas de Cristo entraban al convento y pues ya, se dedicaban a eso. Y sí, efectivamente había una enfermería en los conventos, pero una enfermería para las monjas. No podías tú llegar así de ahí, recíbanme en la enfermería de las monjas. Si eras una mujer que vivías en el convento, que había casos de mujeres que vivían en el convento que eran solteras, cotorritas, no sé, dejadas por el marido, pero no eran monjas, o sea, eran como acompañaban a las monjas y pues les daban como que chance de vivir ahí, o sea, les llevaban como de arrimadas, pero en realidad las monjas, digamos, la atención a lo mejor a los enfermos es una cosa más tardía, porque un hombre no puede entrar al convento, a menos que sea el confesor o el arzobispo o no sé, alguna como alta autoridad, pero no pueden así como de, ay, me voy a ir a curar con las monjitas de, no. Eso no se podía. Pero estaba, por ejemplo, el convento sí, de Betlemitas, que era para convalecientes, porque no había hospitales para convalecientes, o sea, había hospitales para enfermos y tal. Entonces ya, te curaste, aunque estés medio, pues ya vas para afuera. Y la convalecencia, que es algo que en este mundo está muy desvalorizada, no sé si te ha pasado, es como, hace 40 años era, ay, te operaron, quédate en cama 2 semanas, no te muevas, que no te dé el aire, que no te nada. La cuarentena. O sea, sales del quirófano, ya levántate, ya estuviste mucho tiempo acostado, órale, vete a correr el maratón, haz un Ironman. O sea, sí, la convalecencia realmente no tiene ya valor, la pobre, está de veras muy desvalorizada, pero era muy importante la convalecencia, porque pues era recuperar fuerzas para estar mejor y tal. Entonces los betlemitas tienen un convento para los convalecientes. ¿Y qué es lo que les dan de comer a los enfermos en los hospitales? Bueno, por lo general se prefieren, claro, pues son más caros, los caldos de carnero, porque son más, como tienen más grasa, son más sustanciosos, son pues como más gelatinosos, ¿no? Y eso se supone que reconforta el estómago. Sí hay cosas que se recomiendan, por ejemplo, para los enfermos de la mente, los mentecatos, que no oigan música de violines, porque entonces se alteran, que no coman cosas con canela, porque tienen una cualidad seca y caliente, y entonces les cae pesado y les hace daño. ¿Qué tienen que tomar los enfermos? Atole. ¿Qué se prefiere? Pues el atole es como algo que a todos les cae bien y se da mucho en los conventos y además perdón, en los hospitales y además es barato. O el chocolate, en ciertos casos, que todo el mundo tenía acceso al chocolate.
porque tenía un precio controlado. Como era de consumo tan importante para todos, tenía un precio, digamos, como para que no se saliera. Y había diferentes calidades de chocolate, obviamente. Pero eso es algo que también se daba mucho a los enfermos, que por ejemplo no podían masticar, no podían tragar, ya no tenían dientes, tenían, qué sé yo, del estómago, y entonces pues con líquidos, ¿no? La alimentación era muy importante y se les daba pues cuando no había mucho carne de res. O sea, la carne de res para nosotros ahora es un lujo porque es muy cara. Pero en aquel tiempo la carne de res es un subproducto. Es decir, lo que importa de la vaca es el cuero, porque con el cuero haces todo. Haces baúles, haces zapatos, haces sillas de montar, haces muebles, y la carne es camón. Es un poco como el fenómeno, yo digo, de las alitas. Las alitas, que era una cosa que se tiraba a la basura, Exacto. ahora las recuperan, ¿no? Les ponen Valentina y no sé cuántas salsas y te las venden y dices, guácala, esto estaba en un bote de basura, ¿no? Entonces, sí, hay como un cuidado en la alimentación, ¿no? En reconfort, como dicen, en reconfortar los estómagos y en el cuidado de los enfermos, que tiene que ver, doy toda esta vuelta, con la caridad y la compasión. La compasión, que es yo creo que es algo que hemos perdido, Arturo, muchísimo. La compasión en el sentido más amplio del término, que es dolerte con el otro o tratar de sentir su dolor, ¿no? Y tratar de sentir cómo está él, como para poderlo ayudar. Que quizá, por ejemplo, no sé, Úrsula, sucede en los casos extremos en que temblores, pandemias y demás, este espíritu que tenemos de solidaridad y de hacer eso, a lo mejor es cuando nos nace, cuando ya vemos tiempos difíciles, ¿no? Es que pasa una cosa muy rara con los sismos en México. O sea, puede ser alguien que, no sé, en redes sociales te estás mentando la madre, pero a lo mejor ese mismo que le estás mentando la madre, si viene un temblor, tú vas a estar rascando en los escombros para sacarlo. Ajá. Es un fenómeno que es muy curioso. Y no sé si es solo en los sismos en realidad, porque la pandemia, pues ya ves que decían, nos va a hacer mejores la pandemia, y sales a la calle y dices, Dios mío, Sí, mejor me regreso a mi casa, ¿no? Pero creo que nos sí hay hizo, que hacer un trabajo de solidaridad, un poco como dices, de reflexión, de pensar en el otro y de recuperar esas cosas que solamente en las catástrofes, ¿no? Tenemos los mexicanos, creo. exacto. Yo creo que nos hizo, ese cambio nos lo dio al principio, y después ya vimos que todo estaba bien y que no nos iba a pasar nada, y entonces volvimos otra vez a hacer los que éramos. A las andadas. Exacto, exacto. Oye, y en esta época, bueno, en ese proceso, también Sor Juana, pues también muere a causa de una epidemia, ¿no? Porque también cuidaba a los demás, ahí sí a las otras monjas. Sí, porque, mira, y esto que dices me recordó a Santa Rosa de Lima. Ese es un ejemplo que a mí me encanta, que es que Santa Rosa de Lima, que es una de las más importantes santas de América, es peruana, era una monja que hacía tales ejercicios de sacrificio, de autoflagelación, de mortificación de la carne, de entrega, digamos, que atendía a los enfermos y se bebía la pus de los enfermos. O sea, estas cosas que uno diría, nadie en su sano juicio en este siglo se bebería la pus de los enfermos como un acto de amor, de sacrificio, de humildad o de humillación. Está loco. Entonces, exacto, la relación con los enfermos es otra. Y en el caso de Sor Juana, siempre hay como esta cosa de si ella se dejó morir, o sea, se ofreció a ayudar a las enfermas, a sus compañeras, digamos, del convento, porque realmente pues, le habían quitado todo. Le habían quitado su biblioteca, le habían quitado sus barcos, le habían quitado sus instrumentos de astronomía. Todo lo que tenía lo habían usado, no sé, papel para envolver aguacates, lo habían dado a los pobres, qué sé yo. Entonces, realmente hay un poco como esta sensación de, bueno, sí, ayudó a las enfermas quizá en la esperanza de que ya, ¿no? Se la llevaran de este mundo. Una cosa muy, muy trágica. Pero sí, efectivamente se contagia en una de las tantas, sí, porque además no es que haya pestes después de la caída de Tenochtitlán, hay pestes todo el siglo XVI, sí, todo el XVII, el XVIII hay una fuertísima que se llama Matlazáhuatl, que parece ser
tifo exantemático. Ajá. No hay mucho, mucho acuerdo en eso. Y que es una moridera de gente otra vez, tremenda. Y se sacan imágenes. Entonces, ahora desfiló la del Rosario, ahora desfiló la de Nuestra Señora del Rayo, ahora trajeron al Cristo de quién sabe qué, ahora trajeron a la de Guadalupe, ahora la Remedios, y nada, y nada, y nada. Como en 1738 me parece que es la epidemia de Matlazáhuatl, que es muy grave. Entonces, realmente Ay, ¿te me fuiste? la gente vivía con eso cotidianamente. ¿Qué me ibas a decir? No, lo que pasa es que se había parado ahí en internet, pero ya estamos bien. Ah, ya. ¿Y en qué te quedaste? O sea, ¿sí me oíste No, o no? sí, te escuchamos, nada más estabas Okay. congelada. Ok. Sí, y esto también, pero ¿cómo se daban cuenta cuando decían, bueno, ya terminó? Como en el caso de, pues hoy en día no sabemos, no ha terminado, pero ya está más tranquilo, pero sí podemos salir. Entonces también ellos ¿cómo enfrentaban esto? No, es que ahí, para que veas, pusiera inmunidad de rebaño, porque no había vacunas. Entonces era, pues, cuando ves que ya se dejaron de morir. Ahora, ¿a qué lo achacan los hombres y mujeres de aquel tiempo? A la intercesión divina. Sí. O sea, es cuando llegó la Virgen de Guadalupe, casi que al día siguiente se acabó la peste, ¿no? O se acabó la sequía, o se acabó la inundación, cualquiera de esas. Entonces, realmente todo está conectado con el poder divino, porque no hay una explicación, digamos, cabal de pues el contagio, no se sabe. Entonces, sí, todas las explicaciones son sobrenaturales, digamos. Sí, ahora sí que se lo dejaron todo en manos de Dios. Exacto, todo en manos de Dios. O sea, como que bueno, pues yo te acompaño en esto, ¿no? Te doy una infusión, te doy un jarabe purgante, pues te doy la mano y te acompaño, te acomodo la almohada y rezo un rosario, pero pues sí, un poco como que la gente se moría, no sé, como morían mucho, pero se morían mucho hasta bien entrado el siglo XX. Yo te apuesto que si le preguntas a tu mamá, papá, tíos, o sea, todos tienen un hermano, un primo que murió de muerte infantil, chiquito, y de una cosa que no se morirían ahora. Y estamos hablando de hace, ¿qué te gusta? ¿80 años? No es tanto tiempo. O sea, realmente la medicina dio un salto cuántico en el siglo XX, cuántico, ¿no? Que antes, pues, la preocupación es otra y es como, bueno, a ver, entonces lo que hay que hacer es, si ya no hay posibilidad como de salvarte, entonces arrepiéntete, porque realmente lo que importa es la vida allá y lo que tú ofrezcas como un sacrificio, como sufrimiento, eso te va a granjear, digamos, te va a ganar el lugar en el cielo, ¿no? Que es lo que se piensa. Es verdad, es verdad. Oye, Úrsula, pues bueno, gracias por esta plática, pero yo les comentaba, bueno, a estos nuevos seguidores y demás, Úrsula es doctora en historia, un poquito más te gusta el tema pues del virreinato, ¿verdad? Es lo que más me gusta y además ya salió mi nuevo libro. Exacto, a eso iba porque Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México. Ajá. De Úrsula Camba Ludlow. Estoy muy emocionada. ¿Desde cuándo está? Apenas tiene una que... semana en librerías y no sé cómo, Dios mío, te juro que no me la creía. Número 1 de ventas en Amazon en historia de México. Yo decía, esto es un error en el algoritmo, no puede ser. Pero no. ¿Pero nada más está en la parte digital? No, está en Gandhi, Sótano, Péndulo, Amazon, Busca Libre y creo que ya. Entonces, para que corran a comprarlo, porque debe ser muy interesante, Ecos de Nueva España, ¿no? Y más por el tema que trata, ¿no? Pues todas las cosas que no te contaron en la escuela o que te las contaron súper aburridas y estabas con tu cartulina ahí en honores a la bandera repitiendo como loro lo mismo cada año. Bueno, más o menos. Exacto. Y pues para que vayan aprendiendo. Es que es verdad, como bien comentas, a veces era la clase de historia la que fastidiaba, cómo te lo contaban, pero de verdad que es pues bonito, emocionante, divertido.
Vean, Sí, vean, léanlo, léanlo. así es. Y como de otros tantos libros que también, tuyos también. Sí, hay otro de Inquisición, pero ese no está Ajá, nuevo. ¿Dónde estará el de Inquisición? Ay, acá está, mira, qué ya, suerte. ahí está. De Persecución y persecución y Modorra, modorra. hablando de Modorra. Hablaba de modorra. Y entonces también por eso el origen de la palabra, estoy como amodorrado y me siento amodorrado, no te amodorres, párate, también, ¿verdad? Sí, así como esta cosa que estás como noqueado, entre como groggy, como que no agarras la onda, ¿sí? Y eso les pasaba mucho a los inquisidores, eran modorrísimos para seguir los procesos. Por eso se Sí, llama así el libro. sí, 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 que ya por ahí hablaremos en otra ocasión de la Inquisición, porque también de estos mitos y demás acerca de la ¡Uh! Inquisición. Hay miles. Sí, es muy divertido ese tema, muy divertido. Exacto. Sí, hay muchos mitos. ¿Y qué más has estado haciendo, Úrsula? Por ahí también te vimos con Alejandro y con esta, en el History Channel, Ah, con Paola con Rojas, Paula. y Ajá, Alejandro Rosas y Raquel Urroz. Ah, ajá. pues hicimos un programa especial como de, pues sí, de qué es México y recorrer como lugares emblemáticos. Fue muy divertido. Sí, Ahora pues estoy asesorando unas series para Amazon Prime, pero no te puedo decir cuáles porque nada, me hacen firmar un acuerdo de sí. confidencialidad que no le puedo decir a nadie porque entonces me caen las 7 plagas de Egipto, los 4 jinetes del Apocalipsis, las huestes del Bester Gordillo. Entonces, ya cuando salga les contaré, ya les anunciaré para que la puedan ver. Perfecto, perfecto. Que también esta nueva forma de ver, pues es que ya no es televisión, de ver pantalla, de Sí, hacer exacto. streaming, ¿no? Toda esta nueva tecnología que sí nos trajo también, nos apresuró ahí sí la pandemia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que tenemos que estar actualizados porque si no ya nos quedamos. Ah, sí, aquí o te aclimatas o te aclimueres, Ajá, como los indígenas. exacto. Pues bueno, gracias Úrsula, gracias, te vamos a seguir dejando trabajar, pero nos avisas, ¿eh? Nos avisas, vamos Claro, amigos, este libro buenísimo, Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México, y de la nueva serie para que la veamos y nos platiques. claro. Muchas Porque, gracias, Arturo. Un porque también ahora saludo. no se puede comentar la película ni nada, porque ya también te dicen que Ah, no, y que el spoiler y que quién sabe, sí. no puede decir nada. Bueno, gracias. Un abrazo Cuídate fuerte. mucho. Nos Gracias, vemos. gracias. Hasta luego. Bye. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.